El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos y bienvenidas a El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Hoy comenzamos una nueva serie de 5 episodios en la que hablaremos acerca de la historia del sindicalismo en España, concretamente la historia de las comisiones obreras durante la dictadura franquista y finalmente durante la transición a la democracia española. La verdad es que este podcast nace de la necesidad de divulgación acerca de, pues el movimiento sindical en España, quizá uno de los grandes olvidados, pese a que la lucha laboral durante el franquismo fue quizá la lucha más importante de oposición al régimen, y la verdad es que nace de una inquietud personal mía, Javier Pérez Cobo, acerca de este tema, porque muchas veces no se sabe la historia de los sindicatos mayoritarios en España. De hecho, Comisiones Obreras a día de hoy es el que más afiliación tiene, y pues nos parecía interesante divulgar pues un poco la lucha de esta organización contra el franquismo, contra la dictadura autoritaria surgida de la guerra civil y su aportación a la construcción de la democracia en España. Este podcast, que van a ser 5 episodios, 4 de ellos centrados en la dictadura franquista y el último de ellos para finalizar, digamos, un poco, terminar de ese ciclo de episodios, va a estar centrado en la transición, ya digo, a la democracia. La verdad es que, para la realización de los guiones de esta serie, hemos contado con, la verdad, un muy buen material. Concretamente trabajos de Abdón Mateos, trabajos también de Álvaro Soto, profesor en la Autónoma de Madrid, el trabajo de la cronología de las comisiones obreras de Juan Moreno, que es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Primero de Mayo. Y la verdad es que con estos trabajos ligados a, también utilizando algunos artículos de revistas como la revista Ayer y otras otras revistas académicas, pues hemos querido hacer un resumen, una breve divulgación acerca de, la historia del sindicalismo. Así que allá vamos. En este primer episodio hablaremos acerca de los antecedentes de comisiones obreras, que la verdad es que son bastantes. Pero primeramente nos tenemos que poner en contexto. Vamos a ponernos un poquito las gafas de la historia y vamos a hablar acerca de la Guerra Civil Española. Como ya sabéis, la Guerra Civil Española acaba el 1 de abril de 1939. Quizá incluso algunos autores dicen que acaba un poquito antes, porque sí que es cierto que el golpe del coronel Casado el 6 de marzo del 39 desmorona la política de resistencia del gobierno de Negrín y se crea el Consejo de Seguridad Nacional, que va a negociar con Franco la rendición de la España republicana frente a la España franquista, ayudada por alemanes e italianos a instaurar un nuevo régimen, en este caso totalitario durante los primeros años y luego más tarde autoritario, en España. Cuando termina la guerra civil, hay una represión generalizada contra políticos de izquierdas, también contra sindicatos. De hecho, hay ejemplos bastante importantes, como por ejemplo el fusilamiento de Lluís Companys, también, por supuesto, la muerte de Julián Besteiro, que había rendido Madrid a los sublevados en 1940. También, por supuesto, la cantidad de campos de concentración que se levantan a lo largo y ancho del país, que por cierto hay un libro bastante interesante que es el de Carlos Hernández Hernández hablando acerca de estos campos de concentración. Y comienza una represión generalizada que deja miles de muertos, sobre todo miles de presos en las cárceles, y comienza también un régimen que viene a instaurar sus propias instituciones a imagen y semejanza de lo que era la Falange y el franquismo, ¿no? La verdad es que lo primero de todo hay que decir que durante estos años el contexto histórico, pues como ya sabéis, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. La verdad que el régimen franquista está expectante. De hecho, tenéis ahí en la intentona de Franco entrar en la Segunda Guerra Mundial de parte de del bando fascista, y luego por otra parte la derrota final de este mismo bando frente a los aliados en 1945. Durante estos años, aparte de haber unos problemas importantísimos derivados de la inflación,
desde un punto de vista, me refiero, y sobre todo a la escasez de materias primas y de alimentos, pues vamos a tener que el régimen, para, digamos, sustituir a los antiguos sindicatos de clase, como por ejemplo había sido la UGT o la CNT, pues viene a instaurar el sindicato vertical. Con el sindicato vertical, el objetivo que tenían era el de controlar a los trabajadores, principalmente haciendo, bueno, pues un poco que los trabajadores no tuvieran esa representatividad y que eso todo se canalizara en torno al sindicato vertical para, bueno, pues negociar, y de alguna forma, si queremos llamarlo así, porque realmente tampoco negociaban, puesto que todos estaban en el mismo lado, bueno, pues mejorías laborales, bueno, pues en torno a la clase trabajadora. Es verdad que, bueno, en estos primeros años, del 39 al 44, no va a haber elecciones sindicales, principalmente porque la Falange está en ese proceso de formación y en el año 44 serán, ya digo, las primeras. El contexto laboral es un contexto, además, de inflación galopante. De hecho, los sueldos van a crecer exponencialmente porque, bueno, pues la inflación y la escasez va a ser absolutamente brutal. De hecho, para que tengáis un dato, a mí me parece realmente relevante. Esta inflación, la escasez y, bueno, pues desde luego el contexto europeo van a hacer que hasta mediados de 1950 España no se recupera en términos del Producto Interior Bruto de la Guerra Civil Española, o sea, prácticamente más de una década después. La verdad es que hay bueno, en este momento prácticamente toda la oposición está desarticulada. De hecho, estos son los años en los que caen unas cuantas ejecutivas, tanto del Partido Socialista, que era el partido mayoritario durante la Guerra Civil, como del Partido Comunista, que en este momento es en el que, bueno, pues tiene un auge bastante importante porque, bueno, pues una buena parte de la guerrilla, que en estos momentos está muy activa durante esta década de 1940, de hecho, bueno, tenemos la invasión del Valle Arán en el 44, o por ejemplo en las guerrillas en Asturias, y bueno, pues que generalmente, y digo generalmente porque casi todas las guerrillas estaban controladas por el Partido Comunista, bueno, pues va a ser el partido, digamos, que se va a situar al frente de la oposición. También es importante porque a partir de 1947, bueno, pues comienza a haber una conflictividad social con una primera huelga general después de la Guerra Civil Española, con 400 empresas que, bueno, pues sufren paros, unos 20.000 trabajadores. Generalmente estas empresas además estuvieron ubicadas en el País Vasco y que fueron bueno, pues estos parones estuvieron, bueno, pues convocados por la UGT, la CNT y el STV, que eran tres sindicatos que, bueno, pues eran bastante importantes, ¿no? Desde un punto de vista, pues eso, asociativo, anterior a la Guerra Civil y anterior al régimen franquista. De hecho, es más, esta huelga va a ser apoyada por el exilio español y, bueno, va a haber una represión brutal que va a llevar a la inacción de estos sindicatos durante unos cuantos años posteriores, más que nada porque se detienen a cientos de sus miembros. Por otra parte, hay un cambio de postura dentro del propio PCE. La verdad es que tras la invasión del Valle Arán, con Jesús Monzón a la cabeza, un político comunista relevante, bueno, pues la política, digamos, interna del propio Partido Comunista va a cambiar. Vamos a ver que el abandono a la guerrilla es un proceso paulatino. Es verdad que las guerrillas siguen hasta el año 50 y pico, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a Juanín y Bedoya en Cantabria, también tenemos algunos guerrilleros en Galicia, pero bueno, realmente la guerrilla de manera, bueno, pues paulatina se va abandonando en estos años finales de los años 40 y concretamente en el 48 es este cambio de postura. Y bueno, pues comienza una nueva estrategia que es la de la infiltración de masas en las instituciones del propio régimen franquista. En 1950, el cambio de década, la verdad es que no va a ser, la verdad que tampoco, vamos, bastante halagüeño para las perspectivas de crecimiento español. La verdad que la gente habla del boom de los años 60, pero bueno, desde luego los años 50 son quizá los más olvidados. Pero bueno, en 1950 se establece por primera vez un salario mínimo interprofesional
que, bueno, pues constaba de 60 pesetas. Es este salario mínimo del cual, bueno, pues ya hemos hablado en diversos programas, como por ejemplo el de la reforma laboral, que por cierto os animamos a escuchar. Bueno, en 1951 comienza esa conflictividad, 4 años más tarde de esa huelga general, de esa primera huelga general, comienza una huelga de tranvías por la subida de las tarifas. De hecho, hay un primer conato de éxito sindical en el que se consigue que haya una anulación de la subida y se convoca una asamblea en la que los jefes del sindicato vertical de alguna manera se baten con estos sindicalistas de la oposición, por así decirlo, y estos jefes del sindicato vertical quedan absolutamente copados por el movimiento opositor, ¿no? Esta huelga además va a pasar de ser una huelga de un sector, que es el del transporte del tranvía, va a pasar a ser una huelga general, y esta huelga va a tener pues un éxito moderado, ya que bueno, pues tampoco se extiende a otros territorios, no son como huelgas de momento muy localizadas, que tampoco tienen realmente un impacto en la, bueno, pues lo que viene siendo en el régimen franquista, en términos tanto de popularidad, me refiero en cuanto a la formación de o la captación de nuevos miembros para la oposición. Tampoco tienen, de momento era como que demasiado pronto como para, digamos, que la población española tuviera conciencia de que había que derrocar al régimen franquista de una manera tan clara como por ejemplo sí que la había en 1975. La década de 1950 además también supone para España un poco el reconocimiento del régimen franquista por parte de organismos internacionales, también la ayuda internacional de los Estados Unidos, bueno, pues porque entendieron que Franco era un aliado en la lucha contra el comunismo internacional, bueno, pues representado por la Unión Soviética, primero de Stalin y luego de los sucesores a partir de esta misma década, ya que Stalin fallece en el año 53. Y bueno, pues bueno, en el régimen, digamos, recibe diversas ayudas que, bueno, pues son ayudas que vienen un poco a estabilizar tanto los precios, a acabar con esa carestía y luego, por otra parte, bueno, pues a intentar salir adelante a través de esa autarquía o esa tímida liberalización, sobre todo a finales de los años 50 y principios de los años 60. Aunque bien es cierto que eso de los años 60, ya lo comentaremos más adelante en el segundo episodio, sí que es cierto que, bueno, esta década, desde un punto de vista laboral, sigue siendo, bueno, pues una década muy convulsa, principalmente porque, bueno, pues las brigadas policiales del régimen, las especializadas en la lucha sindical y en la lucha política contra la oposición, son, bueno, pues bastante importantes, cayendo durante esta misma época, pues diversas ejecutivas de los partidos que habían sido los partidos de referencia, ¿no? durante esa guerra civil y durante la República Española. De hecho, bueno, no sé si lo sabíais, que tanto sindicatos como partidos políticos tenían brigadas policiales especializadas para su persecución, que es importante porque era algo que preocupaba al régimen especialmente, ¿no? Esa lucha laboral. En el ámbito que nos atañe, el laboral, surgen en este momento una especie de comisiones espontáneas, que son uno de los precedentes de comisiones obreras, que negocian, bueno, pues con la empresa cuestiones concretas relacionadas con la empresa en la que estuvieran en cuestión. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la CAF de Berasen en el año 56, que es esta comisión que se crea justo este año. También tenemos la del astillero de Euskalduna, que se crea en el año 53, que de hecho en este mismo año hay una huelga en dicho astillero. Y bueno, pues hay que decir que este es el momento, de hecho algunos autores dicen que este es el momento la creación de comisiones obreras nace en estos años, ¿no? También, por ejemplo, entre el año 53 y el año 62, entre las huelgas, por ejemplo, de la minero siderúrgica de Ponferrada, que es en este año 62, o, por ejemplo, la creación de estas comisiones en el astillero de Euskalduna, ¿no? En el 53. Muchas de estas comisiones es verdad que fueron espontáneas, otras tantas no,
porque, bueno, pues las que no fueron, en una buena parte, las que no fueron espontáneas, era porque estaban metidas una buena parte de los militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista. También es bastante importante porque junto con la política de reconciliación nacional del PCE, en la que se aboga por una solución pacífica y democrática a la dictadura franquista, o sea, es decir, la apertura a la democracia, que luego veremos durante los años 70, este es uno de los gérmenes de lo que luego será el eurocomunismo, es decir, de intentar que a través, por ejemplo, en este caso del ámbito laboral, que se cree una revolución social de masas a través del sistema democrático, ¿no? Pero bueno, esto es un apunte que me parecía interesante. De hecho, os prometo que haremos algún episodio acerca del eurocomunismo porque nos parece bastante interesante, ¿no? En el año 1957, justo, bueno, pues también se da una comisión que es mítica, que es la de La Camocha, una empresa de minería, que, bueno, pues algunos consideran que es la comisión fundacional de comisiones obreras, ya que no surge de un movimiento de protesta, sino que surge de una manera planificada y que servirá para, bueno, pues canalizar huelgas y, digamos, servirá como modelo para, sobre todo, las huelgas durante los años 60. Y luego tenemos la huelga de 1958, bueno, la huelga, la ley de convenios colectivos, que, bueno, pues en la actualidad sabéis que los convenios colectivos son, bueno, pues un poco la negociación entre los sindicatos y la empresa y las, digamos, las reglas de juego dentro de las empresas para determinar, pues eso, lo que son los derechos de los trabajadores. Esta ley además estuvo ligada a esta conflictividad social de los años anteriores y también, por supuesto, al aperturismo del régimen y a dar una imagen de sí mismo como de un régimen más abierto y de no un régimen autoritario como lo que realmente era, ¿no? Pero bueno, a partir de este momento son los convenios los que marcan los derechos de los trabajadores y digamos que esto es eficaz de cara a tanto la movilización colectiva como luego lo que viene siendo las reivindicaciones que se canalizan en estos papeles. La verdad que esto es realmente interesante. A mí me ha parecido, vamos, me parece que estas 2 décadas son 2 décadas cargadas sin duda alguna de historia, cargadas de reivindicaciones que se conocen muy poco, principalmente porque la gente piensa que durante los años 60 es cuando empiezan estas movilizaciones y lo que no consideran es que estas movilizaciones están presentes desde el momento prácticamente fundacional del régimen franquista y que son movilizaciones que duran en el tiempo lo que dura el régimen franquista, porque aunque es verdad que ganan la guerra civil, por supuesto con apoyo extranjero y sin él desde luego no lo hubieran ganado, del régimen fascista italiano, del régimen nacionalsocialista alemán, sí que es cierto que el régimen franquista no era un régimen popular entre las clases bajas que quizá habían visto sus mayores aspiraciones durante la República con las leyes de jurados mixtos, las leyes laborales digamos más orientadas al conseguimiento de una especie de estado de bienestar. Por supuesto siempre hablaríamos acerca de los años 30, por supuesto, y el régimen franquista es un régimen que siempre tiene problemas porque es un régimen que con esta autarquía durante estas 2 primeras décadas hay unos niveles de carestía importantes y también por supuesto es un régimen que tiene problemas en cuanto a convencer, ¿no? Si ya lo decían que venceréis pero no convenceréis, y en este caso es tal cual, o sea, quiere decir, hay una reorganización progresiva de toda la oposición que no deja de surgir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues estas comisiones espontáneas al final no dejan de ser, bueno, pues otro paso más en la lucha de este antifranquismo. Pero bueno, hoy comenzamos hablando acerca de esta serie y terminamos, pues bueno, recomendando nuestras redes sociales, animando a todos nuestros oyentes a dejarnos un buen comentario, a dejarnos un like o por supuesto también a seguirnos en redes sociales como Spotify, como iVoox o como YouTube, donde también estamos. Y bueno, pues nada, un saludo, nos vemos en el siguiente episodio y chao.